Masacre de Pueblo Bello versus Colombia. Primero, hechos probados. En el siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el decreto legislativo número 3398 por el cual se organiza la Defensa Nacional, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley número 48 de 1968, en la cual se establece que todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pudieran ser utilizados por el gobierno nacional en actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad. Segundo hecho, en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de grupos de autodefensa entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la fuerza pública, pero en 1985 muchos grupos de autodefensa cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia común llamados paramilitares. El tercer hecho probado que vamos a hablar el día de hoy es el corregimiento del pueblo de Bello, que era un caserío dedicado mayormente a la agricultura, situado en el suroeste de la ciudad de San Pedro de Urabá y al noroeste de la ciudad de Turbo, ubicado en el municipio del mismo nombre que se encuentra en el Urabá antioqueño. En el cuarto hecho encontramos en los años 50 que se construyó una carretera mediante la cual se comunicó Medellín con el Golfo de Urabá. Dicha carretera conllevó la valorización de las tierras de la región y el acrecimiento de la economía. Los negociantes de tierra y ganado adquirieron los predios, desplazaron a los campesinos, los cuales llevaron al crecimiento de la ganadería, madera, banano en esta región. Entre 1960 y 1990, con la llegada del Urabá de una empresa bananera, la vía entre Chigorobó y Turbo se volvió rentable. Con esto, los ganaderos que habían adquirido tierras en los años 50 y que no se convirtieron en empresarios agrícolas tuvieron que emigrar con su ganado, causando nuevos conflictos de tierras. Frente a este desarrollo surgieron algunas corrientes políticas campesinas que pretendían llevar a cabo una reforma agraria y reclamar una mejoría de sus servicios públicos por parte del Estado. En el sexto hecho probado, por otra parte, las demandas populares fueron respaldadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Popular ELP, para quienes esta región era de gran importancia estratégica, ya que además de ser una zona de cobranzas, impuestos de guerra, a los comerciantes y ganaderos constituían un corredor hacia el eje bananero donde la guerrilla tenía gran influencia sindical y política. En el séptimo hecho probado, como la reacción de la insurgencia guerrillera, el paramilitarismo se extendió a la región de Urabá. Fidel Castro Guillén, líder de los grupos paramilitares en esta región entre 1988 y 1990, en el cual hubo más de 20 masacres de campesinos y sindicalistas comerciantes por paramilitares. En el mismo lapso, Fidel Castaño llevó a cabo varias masacres desde sus propiedades. En el octavo hecho probado, entre el 13 y 14 de enero de 1990, un grupo de aproximadamente 60 hombres armados pertenecientes a una organización paramilitar creada por Fidel Castaño Gil, denominada los Tangueros, salieron de la finca Santa Mónica, ubicada en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Sus propósitos eran realizar un ataque en el corregimiento de Pueblo Bello para secuestrar a un grupo de individuos presuntamente colaboradores de la guerrilla, que con base a una lista de ella en la que eran portadores. La motivación personal de Fidel Castaño para realizar dicho ataque había sido a finales de diciembre de 1989. En el noveno hecho probado, el 14 de enero de 1990, entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, incurrieron violentamente en el corregimiento de Pueblo Bello dicho grupo de paramilitares en dos camiones divididos en 4 grupos. Cada uno estaba al mando de un jefe de comisión y tenía funciones específicas: ocuparse dentro del centro de la población, capturar a las personas sospechosas, subirlas en la vía de escape aledañas al pueblo de Bello y bloquear las vías que del pueblo de Bello conducían a Turbo y a San Pedro de Urabá. Dichos paramilitares portaban armas de fuego y vestían de civil, así como pertenecían de uso privativo de las fuerzas militares y llevaban en el cuello trapos rojos y rosados. En el décimo hecho probado, los paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a numerosos indeterminados hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a las mujeres y a los niños que permanecían en el interior y a los hombres que salieran y dirigieran a la plaza. Allí colocaron
en su boca abajo del suelo y lista en mano escogieron 43 hombres que fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los camiones. En el 11º hecho probado, los 2 camiones con las personas secuestradas salieron del pueblo de Bello aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca Santa Mónica por el camino que comunica de Pueblo Bello a San Pedro de Urabá. Como resultado de esos primeros actos, habrían perdido la vida 20 personas. Los sobrevivientes habían sido trasladados a la arboleda para evitar que fueran vistos. Alrededor de las 7 de la mañana del 15 de enero de 1990, Fidel Castaño Gil procedió personalmente con interrogar a los que sobrevivieron, los cuales habían sido golpeados hasta su muerte. Posteriormente, los paramilitares trasladaron los cadáveres a las fincas Las Tangas. Cerca de 22 cadáveres fueron transportados hacia otra playa del río Sinú en la misma finca Las Tangas, donde habrían sido enterrados. No obstante, a la fecha del presente sentencia no se conoce el paradero de 37 de las presuntas víctimas. El 14º hecho probado, en la mañana del 15 de enero de 1990, varios militares y sus familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. Lo siguiente que vamos a abordar son las pruebas. Una de las pruebas que más dieron de qué hablar en este proceso fue que el 23 de marzo del 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia, la cual se originó en las denuncias número 10.566 y 11.748 recibidas en la Secretaría de la Comisión 12 del febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997 respectivamente. La Comisión presentó la demanda con el objetivo de que la Corte considera si el Estado violó los derechos consagrados del artículo 4, derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad, el artículo 7, derecho a la libertad personal y el 19, derecho a los niños, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma, en el perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello. Indicada la demanda, además de la Comisión solicitó al tribunal que decidiera si el Estado violó el artículo 8.1, garantías judiciales, y el 25, provisión judicial de la Convención Americana. En relación con el artículo 1.1, obligación al respecto de los derechos del referido traslado en perjuicio de las presuntas víctimas de la masacre y sus familiares. El siguiente hecho son los derechos vulnerados: el artículo 4, derecho a la vida, el 5, derecho a la integridad personal, el 7, derecho a la libertad personal, el 19, derecho a los niños, además del artículo 8.1, garantías judiciales. Excepciones preliminares. El Estado presenta en la primera excepción, en la cual cuestiona la decisión de la Comisión, el examinar los requisitos de la admisibilidad de las peticiones que dieron origen al caso, de dar aplicación a las excepciones al requisito previo agotamiento de los recursos internos previstos en los incisos A y C del artículo 46.2 de la Convención. El Estado propone una segunda excepción preliminar en la cual alegó que la Comisión incumplió con los juicios de razonabilidad del plazo para emitir una petición según lo establecido en el artículo 46.1 de la Convención, ya que la petición se debió presentar dentro de los 6 meses a partir de la fecha en cual presentó lesionado en los derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Los argumentos del Estado no constituyen una excepción preliminar, puesto que los hechos del caso han constituido violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la ineficacia de los recursos internos son precisamente uno de los elementos de la controversia sometida a la Corte. Excepciones de fondo. El Estado es responsable por la violación de los derechos 4, 5 y 7 de la misma: derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en el perjuicio de las 43 presuntas víctimas. Además, existen elementos de prueba que apuntan a la complicidad de agentes del Estado en la comisión, que ya sea por acción o por omisión, vulneración u obligación de las garantías. En las reparaciones, de acuerdo con las consideraciones sobre fondo de la Corte, declaró que con base en los hechos del caso de violación del artículo 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, la Corte ha señalado reiteradamente que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta al deber del repararlo adecuadamente.
Se le pide al Tribunal Internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos vulnerados, se reparen las